Es un placer darle la bienvenida a Carlos Santocuevas, una nueva columna sin nombre. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día, estoy bien, me siento bienvenido y estoy con muchas ganas de soltarle las riendas a un capítulo que incluye un triple reconocimiento, que tiene un nombre y un formato un poquito extraño hoy. Pero bueno, como siempre tratamos de, cuando hay invitados, que sean homenajeados, ¿verdad? Sí. El primero de ellos ya es amigo de la casa. Seguramente lo recordarás. Alimentó un capítulo con los poemas y después yo tuve una encendida polémica conmigo mismo por cuestiones de la afiliación política atribuida y finalmente, luego de arduo trabajo, confirmada de nuestro invitado de hoy. Como aprendí en el truco que el que tiene poco pronto juega, sos mano, Vito. Dale. Yamandú Rodríguez fue un hombre cargado de misterios, tanto que difieren los datos sobre su nacimiento. Lo más repetido es que nació en Montevideo, el 25 de mayo de 1891. Fue poeta, dramaturgo, cuentista y libretista de radio y cine. De ahí que se haya dicho que no se le conoció otro oficio que el de escribir, con el que se ganó siempre el sustento. Muy joven se dio a la poesía. Con apenas 22 años publicó su primer libro, Aires de Campo. Antes, sus versos habían visto la luz en diarios y revistas, y fue así que su 10ª Raza Gaucha obtuvo el primer premio en un concurso del diario La Razón. Perdona si te interrumpo, pero quiero señalar un detalle que secunda lo que dije al principio. Bien. La Razón era un diario liberal. El liberalismo era un paquete filosófico que estaba en boga, sobre todo entre los principistas, gente ajena al cotidiano político electoral, y estamos hablando ya de fines del siglo XIX. Muy bien, gracias por la aclaración. Por cuestiones de persecución política, su familia estuvo ausente de Uruguay mucho tiempo. En más de una oportunidad se radicó en Buenos Aires, donde su domicilio fue siempre un misterio. También residió un tiempo en Santa Fe, donde ocupó la dirección de Cultura. Y yo dije hace un rato que después de mucho buscar y reflexionar, había llegado a la conclusión de que Yamandú Rodríguez era liberal.
porque lo era su familia. O sea, es una etapa bastante poco transitada por los historiadores, que en general están siempre en el solcito del poder. ¿Ah? Pero José Enrique Rodó, por ejemplo, tuvo que esperar a 1978 para que los militares le pusieran una calle a su nombre. Y es un fundador de la cultura del Uruguay del siglo XX, pero era liberal. ¿Ah? Como era liberal el partido que fundó Rivera. Pasa que después vino Valle y Ordóñez, lo tiñó de ese socialismo a la uruguaya, y estoy seguro que son esas las cuestiones políticas que obligaron a los Rodríguez a ausentarse del Uruguay, como tú leíste. ¿Ah? Son las mismas razones que dieron con los huesos del pobre Rodó y de tantos otros, perseguidos y exilados en aquellos años. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Dale. Las obras del escritor aparecían frecuentemente en revistas prestigiosas como Caras y Caretas, Mundo Argentino, Fantasio, La Tradición, Leoplan y El Suplemento. Esta última publicó en 1925 una serie de cuentos criollos suyos, luego recogidos en libro. Su primer gran éxito lo obtuvo del teatro, con la obra 1810, poema dramático sobre la gesta argentina, puesto en escena en 1918 en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Poco después, su poema El Matrero, adaptado al género lírico, fue estrenado y aclamado en el Teatro Colón y terminó siendo la primera ópera argentina de la historia. A partir de este momento, con sus obras en cartel, sus cuentos publicados en revistas, sus libros editados en Buenos Aires y sus poesías en boca de recitadores locales, puede decirse que su fama era más argentina que uruguaya. En la década del 50 escribió los libretos de la audición de Radio Circo Criollo, que protagonizaba el actor oriental Santiago Arrieta y musicalizaba Abel Fleury. Seguro que en algún capítulo de Circo Criollo, Fleury utilizó este gato llamado Pegando la Vuelta, que estamos escuchando, en la versión de Enrique Boccaccio. Si a alguien le interesa la guitarra criolla bien tocada, canal de YouTube Enrique Boccaccio con doble C. Interesante, muy nutrido y no solamente con folclore ni solo con Fleury, pero tiene una cantidad enorme de obras de Fleury tocadas por él mismo. Abel Fleury es obviamente el segundo invitado de hoy y fue un destacado guitarrista, compositor y docente, argentino también. Y fue considerado una de las figuras clave de la música a la vez criolla y clásica. Él comenzó su carrera artística en los años 20. Después, además de tocar, se dedicó a la formación de guitarristas de excelencia. Fue un gran docente, muy reconocido. Tocando hizo giras por América Latina, por Europa, y fue respetado por lo más granado de la guitarra mundial. Lo que pasa es que la música de Fleury fusiona la técnica de la guitarra clásica con las raíces del folclore regional. Y a la vez incorpora elementos del campo, de la pampa y del arrabal. Hay mucho tango también. Yamandú Rodríguez lo describe como pájaro nochero, volcador de pasiones auténticas. Ahonda la llaga de emoción a través del embrujo de sus dedos. Siembra al voleo la semilla musical de sus canciones. Dialoga con los arroyos, con los árboles, y se aleja solo, infinito de distancia, en la noche sonora de la pampa. Abel Fleury no es un guitarrista, es la guitarra toda por donde se asoma el alma de la patria. Nada lo del ojo, ¿no? Posiblemente a cambio de esa gentileza o por la admiración que se prodigaban, Fleury le dedicó Pago Largo, que es la huella que vamos a escuchar a continuación, interpretada ahora por Óscar de los Reyes.
Yamandú Rodríguez compuso con Fleury temas como Soliloquio, Cimbronazo, el tango criollo Brindis de Sangre, estrenado por Azucena Maisaini, Filo Mellao y Romance del 80. Reconozco yo, es un error mío, dijiste mal, es Azucena Manzani. Ah, ok. Maizani, pero bueno, seguramente debe haber tronado en el oído de algún oyente conocedor. Vamos a cerrar con la presentación de Yamandú, que quedó medio abierta ahí cuando apareció Fleury. La red rebosa de detalles feos acerca del final de la vida de Yamandú Rodríguez, que yo elijo no divulgar aquí. Sí decir que lo recuerdan y homenajean una calle en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y una de Carrasco, en Montevideo. Le di la espalda, monte, sin decirle ni hasta cuándo. Quedó mirando, por el camino agarré, y al rato cuando miré la vi llorando. Comenzamos por culpa de una guiñada, y yo seguí de guaso cargándola. A esa mujer que nunca le encontré nada, fuera de aquella cosa de su mirada, que eran como los ojos de una venada, que se quedó mirando un burucuyá. Allá quedó en un llanto mi despreciada, y yo agarré riendo la soledad. Dentro de riar mi flete llevo en ancada una sed desabrida, y en cada guada encuentro aquellos ojos de la venada, que se quedó mirando un brucuyá. Por eso nunca tomé, pa' su tranquera agarré, galopando, pero ya no la encontré, y ahorita muerto de sed la voy buscando. Estamos escuchando uno de los temas que mencionaste, Cimbronazo, en la versión de Néstor Feria. Ya presentamos a Rodríguez y a Fleury. Es momento del tercer mosquetero de esta novela, Felisberto Hernández. En honor a su primera pasión y fuente de ingresos, vamos a escuchar la transcripción para piano que hizo Ney Borba del Milongueo del Ayer de Fleury, interpretada por el pianista Mariano Vázquez. Otro que tiene un interesante tesoro en las redes, youtube.com/Mariano Vázquez Artes, todo junto.
La efeméride de hoy corresponde a Uruguay, donde un 20 de octubre, en el año de 1902, nació en el barrio de Atahualpa, en Montevideo, el compositor, pianista y escritor Felisberto Hernández. Sus obras, consideradas como fantásticas, con una gran carga íntima, un universo personal, fueron admiradas por escritores como Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Su vida misma podría inspirar una novela. Se casó 4 veces, tuvo 2 hijas y tras su segundo divorcio en 1943 viajó a París, donde conoció a la española María de las Heras, alias África de las Heras, veterana de la guerra civil y agente de la KGB, quien lo sedujo por instrucciones del gobierno soviético. Él nunca supo que sirvió de fachada para las actividades del espía en Montevideo. Sus primeros escritos entre 1925 y 1941 en el llamado Libro sin tapas. La segunda, entre 1941 y 1946, en las que definió su estilo humorístico y fantástico en obras como Por los tiempos de Clemente Colling y El caballo perdido. Y la tercera, entre 1947 y 1960, en los que asume una mirada extravagante de las cosas, como en Nadie encendía las lámparas y La casa inundada. Sus obras han sido traducidas al alemán, francés, inglés, italiano, griego y portugués. Henry Bergson, Marcel Proust y Kafka fueron lecturas recurrentes de Felisberto Hernández, quien murió a los 61 años en 1964 en su natal Montevideo. La infancia de Felisberto transcurrió en casa de los abuelos, en el cerro. Con solo 6 años definió su vocación musical tras escuchar al pianista ciego Bernardo de los Campos. Cursó estudios en la Escuela Artigas, en secundaria fue alumno de José Pedro Bellán, quien le presentó al pensador liberal Carlos Vaz Ferreira, una gran influencia para su desarrollo filosófico. La mala situación financiera de la familia le obligó a trabajar como pianista en salas de cine y enseñar piano. Desde entonces sus vocaciones alternaron relevancia. En 1922 empezó a dar recitales. En 1925 un amigo pagó la impresión de su primer libro, Fulano de Tal. En 1927 dio su primer concierto en el Teatro Albéniz de Montevideo, coquetísima sala construida con fondos propios por la colectividad catalana. Coquetísima y gran sala a la cual alcanzó aquella famosa piqueta fatal del progreso en los años 40, donde estaba el auge de los cines y demolieron la sala para construir un edificio muy feo que era el del cine Radio City. Capaz que alguno de la audiencia se acuerda dónde estaba. A mí me costó mucho recordarlo. Okay. Bueno, junto a Yamandú Rodríguez presentó con éxito un espectáculo de poesía y música en 50 ciudades del interior de Uruguay en 1932 y Buenos Aires en 1933. Esa gira va a tener su destaque hoy. Adelanto, barriga fría. Bien. En 1939 ofreció un recital en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires con notable éxito. En 1942 publicó Por los tiempos de Clemente Colling, que recibió el premio anual del Ministerio de Instrucción Pública. Sin embargo, por problemas económicos llegó a tener que vender el piano, lo cual fue definitivo para cerrar su carrera musical y dedicarse de lleno a la literaria, impulsada esta vez por un premio del Salón Municipal de Montevideo en 1943. En 1946, una beca del gobierno de Francia le permitió viajar a París, donde Jules Supervielle lo presentó en el Pen Club y consiguió que pudiera leer uno de sus relatos ante estudiantes de la Sorbonne. Felisberto Hernández fundó un nuevo modo, reconocido por literatos de la talla de Ítalo Calvino, quien afirmó: es un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta inconfundible al abrir sus páginas. Esto que venimos de leer y comentar está inspirado fuertemente en una página escritores.org dedicada específicamente a Felisberto.
la coincidencia de dos personas con personalidades, propuestas artísticas tan diferentes, tiene un sustrato que yo suelo no frecuentar cuando hablamos de artistas, que es el filosófico y político. Pero es necesario, porque así como Yamandú y tantos otros debieron exiliarse, Felisberto fue aislado por la ola del pensamiento único de los intelectuales de la mitad del siglo XX. ¿Y por qué? Porque él era un libertario y además era visceralmente anticomunista. Y eso no era muy bien visto por la intelectualidad compatriota. Sí, hasta mediados del siglo XX, donde brillaban pensadores de los partidos fundacionales. Pero después la cultura fue quedando en manos de otra forma de pensar la vida, y cuando a la gente no le gusta lo que piensa otro, puede hacer dos cosas: respetarlo o excluirlo. Ya sabemos lo que hacen. A partir de ahora, la inspiración y muchas citas textuales provienen de un artículo en la revista de la Biblioteca Nacional de 2019 que se llama Felisberto y Yamandú en gira, música y versos en el Uruguay de 1932. Es un documento de Jean-Philippe Barnabé. Es un doctorado en la Universidad de París III, la Sorbonne, en 1997, justamente con una tesis sobre los procesos de creación de Felisberto Hernández. Fue 20 años profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Picardie, en Amiens, Francia.
El 3 de junio de 1932, día particularmente frío, dos hombres bajaron del tren en la estación de 33. Yamandú Rodríguez era escritor, gozaba entonces de renombre gracias a los poemas dramáticos 1810 y El Matrero, y un nutrido conjunto de cuentos nativistas publicados principalmente en revistas de Buenos Aires y en sus libros Bichito de Luz, de 1925, y Cansancio, de 1927. Felisberto Hernández tenía casi 30 años. Había compuesto un conjunto de breves y originales textos, reunidos en fascículos impresos de manera artesanal, de circulación casi confidencial, pero aspiraba a hacer del piano su medio de vida. Se había presentado ocasionalmente como solista y soñaba con convertirse en concertista reconocido. Era joven, de origen modesto, escasos recursos y necesitaba subsistir, preocupación que compartía su acompañante. Por esta razón, Rodríguez y Hernández decidieron asociar sus inusuales talentos y concibieron una curiosa performance escénica, itinerante, que combinaría la interpretación de textos de y por Yamandú con la ejecución de algunas piezas de música clásica por Felisberto, y así se comprende el título del capítulo: Rodríguez y Fernández, que ya eran liberales y ahora son itinerantes. Ambos tenían experiencia en ese tipo de presentaciones. En 1924, Yamandú había colaborado en una con el músico Eduardo Fabini. Felisberto había asistido a unos conciertos ofrecidos en Rocha por Agustín Barrios, el afamado guitarrista y compositor paraguayo que llevaba muchos años vinculado al Uruguay. Entre secciones instrumentales a cargo de Mangoré, su hermano Francisco leía poemas propios. Obviamente, este formato fue el modelo elegido para la gira. Según un diario local, en 1924 contaba Fabini: Estoy muy interesado en una idea de Yamandú Rodríguez, algo muy criollo, en lo que ya he trabajado un poco. Se trataba del poema sinfónico coral La Patria Vieja, que fue estrenado en 1925 en el Teatro Solís. Fabini conocía bien a Agustín Barrios, con quien, a fines de 1923, había hecho una larga gira de conciertos de violín y guitarra por el interior, y afirmó que a la gente de afuera le interesa enormemente la música, sobre todo la criolla, que era la que por lo general hacíamos. Le interesa y la sienten de veras. En 1930, Rodríguez y Hernández coincidieron en Mercedes, ciudad culturalmente muy activa. Por coincidencia, el poeta había presentado allí un acto literario musical en el que intervenían un guitarrista y él. Unas semanas después, se asociaba con Felisberto para organizar, en el Club Progreso, una espléndida fiesta de belleza y de verdadero deleite espiritual, según palabras del periódico El Radical, que sigue diciendo: Yamandú Rodríguez, hoy por hoy, uno de los primeros y más positivos valores de la intelectualidad rioplatense, subyugó al público con el embrujamiento de sus bellísimas poesías y el encanto indefinible de su estupenda composición nativista Cirilo. Felisberto Hernández, otro fuerte valor artístico, hizo verdaderos prodigios de destreza técnica, ofreciendo a través de un piano deficiente y malo magníficas versiones de escogidas páginas musicales.
se conoce con exactitud la extensión y el itinerario de la gira de 1932, que culminaría el año siguiente con una presentación en el Cine Teatro París de Buenos Aires. Situémonos ahora en la estadía de los artistas en 33. Está bien documentada a través de la prensa y sobre todo del testimonio de Serafín J. García, que pronto iniciaría su exitosa carrera literaria con Tacuruces, poemas gauchescos, publicado en 1936. Dice Serafín: Como en cada lugar visitado durante la gira, nada había sido fijado con antelación. Los viajeros, recién llegados, intentaban concertar alguna presentación si el ambiente les era propicio. En 33 no conocían absolutamente a nadie, razón por la cual, junto con algunos allegados, me reuní inmediatamente con ellos. Con la humeante taza de café o el vaso de caña blanca por delante, según las preferencias, trazamos los planes para la campaña a emprender. Había que entrevistar al intendente, al director del liceo y al presidente del club social, donde estábamos reunidos para organizar por lo menos 3 recitales. Gracias a este concurso de buenas voluntades y al apoyo de la prensa local, tuvieron lugar actuaciones en el Centro Progreso el 6 y en el Teatro Municipal el 8, después que Yamandú recitara sus poemas en el liceo. Mediante una llamada telefónica a sus amigos de Vergara, García logró organizar una tercera presentación en el Club Uruguay. Su relato de esa jornada es sabroso. El intendente nos prestó uno de sus automóviles. Y allá nos dirigimos, aquel atardecer crudísimo. Guiaba Ángel Gorosito. Con él viajábamos nuestros visitantes, Valentín Macedo, Justino Rodríguez y quien estas memorias escribe. El auto era de aquellos con cortina de celofán y por la juntura se filtraba un aire glacial. De a ratos caía una especie de agua-nieve. En otros momentos repicaba la pedriza de fuerte granizada. Sin embargo, íbamos todos contentos y animados. A esa alegría y ánimo los estimulaban no solamente nuestros años mozos, sino también, justicia es destacarlo, sendos tragos de pernambucana sorbidos por el pico de la botella común. Debido en buena parte a las sensatas precauciones de nuestro conductor, en el sentido de limitar la bebida, llegamos a destino todos lúcidos y el acto se realizó con un éxito mucho mayor que el esperado. A la madrugada, ateridos por fuera pero llameando por dentro, las precauciones de Gorosito ya no tenían vigencia. Regresamos a 33. Entre canto y cuento se nos pasaron sin darnos cuenta las 2 horas de regreso. En lo que a mí respecta, volvía satisfecho. Traía en el bolsillo un paco no muy abultado, pero de mucho valor adquisitivo, los famosos pesos de antes, que atenuaría las zozobras económicas de nuestros huéspedes. Según consignan los archivos, los 2 viajeros partieron de 33 no solo con la billetera habitada, sino también luciendo abrigadísimos, sobre todo del mejor paño inglés, hechos de medida además, que les obsequiara para poder enfrentar aquel glacial invierno una sastrería local. Así de gaucha era la gente de 33 de entonces. Hablando de gente capaz de hacer gauchadas, falta el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras, duerme un matungo azulejo.
Algunos pollos con árganas están de picos abiertos. En los charquitos de sombra hay unas guachas bebiendo. Por los caminos calientes cruza la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardo curiosean desde lejos y asoman por las goteras. Ojos azules de cielo. Todo es dulce de tan pobre. Frente al rancho de estanteo que anda con los 4 codos deshilachados de tiempo, subasta un rematador las pilchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos, muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Recostado en el palenque los mira tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio, y piensa con amargura: ya no da criollos el tiempo. ¿Qué vale este par de espuelas? Y las rodajas de fierro son como 2 lagrimones que llorasen por su dueño. Con ella salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un bagual blanco, la vida en un bagual negro. Los mozos suben la oferta. Doy 10, 15, 20 pesos. Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Al escucharlo se pone rojo de vergüenza el ceibo. Son suyas las nazarenas, dice a uno el martillero. Le han vendido la llorona. Hoy, por desgracia, hoy tan luego que en el palenque la vida ató su bagual más negro. Y piensa con amargura: ya no da criollos el tiempo. Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo gastó tanto el viento que al trasluz del calamaco se ve la historia del viejo. Guampas, chuzas y facones lo cribaron de agujero, pero su filosofía siempre le puso rimiendo. De día con un celeste, de noche con un lucero. Yo pago por esa pilcha tuita la plata que tengo. Tú naos a la oferta. Si no hay quien de más lo quemo. Entonces cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho y allí cerca el gaucho viejo está temblando de frío en una tarde de enero y piensa con amargura: ya no da criollos el tiempo. Así pierden la bajada lo que ganó en el repecho. Una a una las ovejas, pilcha por pilcha el apero. Quisiera salvar del lote su mancarrón azulejo pa' que lo agarre la noche en un caballo estrellero. No tiene no más que uno, y ese se lo quema el martillero. Allí termina el remate, cobró su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie, tan amargo, tan deshecho, todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos y son 4 pieladores que están esperando al viejo. En cuanto quiera salir, lo van a dar contra el suelo. Entonces aquellos mozos se acercan a defenderlo y el más ladino le dice entre temblón y risueño: todos compramos sus pilchas pa' salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas, aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos igual que un niño el apero, otro le entibia las manos con aquel poncho de flecos, otro que no compró nada le estampa en la frente un beso porque sigue dando criollos, muy lindos criollos el tiempo. Acabamos de escuchar a Rufino Mario García declamando El remate, poema de Yamandú Rodríguez. Anticipándose a las actuaciones, La Acción titulaba en portada el 4 de junio. Una embajada del arte visita 33 y afirmaba: apenas conocida la noticia, nos apresuramos a lanzar en las calles hojas impresas saludando a los ilustres viajeros en nombre de la población 33ina.
La actualidad clamaba: nuestro solar está de fiesta espiritual, dado que de estos gratos mensajeros llegan pocos por estos pagos. Abrimos nuestros brazos fraternos para recibir a estos peregrinos del arte que van de pueblo en pueblo, derramando el oro de sus arcas cerebrales, con una prodigalidad realmente principesca. La campaña, el 11 de junio, no dudó en calificar a Yamandú de gloria de las letras americanas y a Felisberto de virtuoso del arte musical. Fuera del libreto, para mí es conmovedor pensar que estos tipos llegaban en tren a un pueblo donde no conocían a nadie, y cuando se enteraban de a lo que iban, la gente de un periódico salía a la calle, o sea, imprimía primero y salía a tirar volantes por la calle dándole la bienvenida a los viajeros, a los artistas, en nombre de la población. Es maravilloso, realmente maravilloso. Y bueno, lo otro, la confraternidad, esa cosa, no te conozco pero te aprecio, como dicen los borrachos. Le organizaron los 3 recitales, los llevaron para Vergara y como hacía frío en el auto, la iban calentando por adentro. Es imponente. Sí, yo me alegro que esto haya pasado, ¿no? Porque por ahí podríamos estar hablando de otra cosa, de que por ahí estas dos figuras hayan pasado desapercibidas y sin embargo no fue así, ¿no? No, 33 siempre fue un departamento, una ciudad en particular, muy, muy culta, muy abierta a recibir y a prohijar artistas, y fue una de las capitales de la cultura del interior durante muchísimo tiempo. Pero bueno, volvamos al libreto que hay que cerrar. Y hay que tener voluntad, hay que esforzarse para encontrar una relación, ¿no?, entre el mundo gauchesco de los poemas de Yamandú y la música española o rusa del siglo XIX que intercalaba Felisberto, ¿no? Hay por todos lados fotos de la programación, yo la incluyo en el video que voy a poner en YouTube, donde dice exactamente todo, y realmente es una cosa que no hay cómo atar esas dos moscas por el rabo. Sin embargo, escuchen lo que decía Felisberto en determinado momento, muchos años después. Yamandú hablaba sobre Granada, por ejemplo, y antes de terminar me hacía un gesto, y yo empezaba a tocar la serenata de Albéniz. Y la gente se complacía con esa particular coordinación de música y poesía. Y seguramente sentían que se acercaban así un poco más a la legendaria joya de la morería. Vaya uno a saber por qué una sonrisita tibia y cómplice me brota en los ojitos, en los labios y en el fondo del alma. Voy como la milonga pegando la vuelta. Salud y monarquía. Hasta la próxima o siempre. Todos compramos sus pilchas para salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas, aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos igual que un niño el apero. Otro le entibia las manos con aquel poncho de flecos. Otro que no compró nada le estampa en la frente un beso porque sigue dando criollos, muy lindos criollos del tiempo.
desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.